Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de políticas públicas y en este debate vamos a responder a la pregunta orientadora del debate y es cómo las metodologías participativas van a promocionar esta ciudadanía activa y hacer más efectiva las políticas públicas, específicamente en contextos como el socioambiental en Colombia. Para hoy hemos, pues nuestras colegas de curso, bienvenidas. Etilvia, Sí. bienvenida, va a tener una postura a favor. Bienvenida, bienvenida Linda, que también nos Hola, va a tener una postura a favor y nos va a hablar desde la dimensión, la dimensión social. Maureen, bienvenida. ¿Ok? hola. Bueno, Maureen nos tendrá una postura en oposición en dos dimensiones, que es la dimensión económica y la dimensión política. Bueno, muy interesante. Bueno, pero antes de empezar, vamos a dar un poquito de contexto. ¿Qué son esto de las metodologías participativas, verdad? Bueno, las metodologías participativas, estamos hablando de procesos en donde la experiencia se da entre varios actores, tanto sea el Estado como la comunidad, el psicólogo, todos los actores que están relacionados en el proceso que se está llevando a cabo a través de esa metodología. Se da en modo activo y recalcando que ese agente de cambio, como sería el psicólogo, pues es un mediador y un acompañador. Por otro lado, entre esas metodologías participativas que nosotros estamos estudiando y analizando, tenemos principalmente la cartografía social, la gobernanza ambiental. Los dos textos para este debate están basados en los autores Pérez Castellano y a ver, y este apellido, Rocha Otalora, Otalora, que este apellido se me va, ¿ok? Bueno, entonces sobre la base de estos maravillosos autores, vamos a analizar casos como casos socioambientales, como por ejemplo el caso de las represas en Quimbahuila y el caso de Hidrotuinga, Hidroituango en Antioquia. Bueno, en ese contexto damos inicio a nuestro debate. Compañera Linda, le cedo la palabra. Hola, soy Linda Dávila. Bueno, el objetivo de este debate es analizar cómo las metodologías participativas pueden promover a ciudadanías activas que indican la formulación de políticas públicas a los conflictos socioambientales en Colombia. Continúa Muy, mi compañera. muy bien, ese va a ser entonces el objetivo de este debate. Y como os había dicho antes, con dos posturas. ¿Cuál es tu postura, Linda? ¿Nos recuerdas? A favor, ¿Desde qué dimensión? desde la dimensión social. Exacto, bueno, entonces ahí tenemos. Continuamos entonces ahora la compañera Maureen. Bueno, yo estoy en contra, en oposición, y voy a hablarles desde la dimensión política. Cuando hablamos de esta dimensión, las metodologías participativas tienen un límite real cuando el marco institucional no las respalda. Hablemos un poco de un autor, Pérez, de lo que tenemos de 2021, donde él recuerda que la consulta popular municipal, que durante años fue un mecanismo clave para frenar los proyectos extractivos en Colombia, fue debilitada por una sentencia que se escribe SU 095 en el año 2018. Esa sentencia estableció que estas decisiones le competen principalmente al gobierno central. Y esto deja sin poder real a las comunidades que habían votado para proteger su territorio. Entonces, también tenemos otro autor que quiero traer, que es Pardos Castellano y Rocha, de 2025, que confirman que este patrón, al mostrar cómo las empresas usaron instrumentos políticos legales para desconocer a comunidades enteras en los censos de afectados. Aquí nos muestra cómo la participación, sin lo que son las garantías jurídicas vinculantes, pueden terminar siendo un procedimiento vacío
que lo que hace es legitimar decisiones que ya estaban tomadas. Por ese Bueno, motivo yo estoy en oposición. muy respetada la postura de la colega, pero bueno, para esto es el debate, ¿no? Porque las metodologías, si estamos a favor o no estamos a favor de estas metodologías, si bien es cierto, como dice la colega, el caso pues de las consultas que se hicieron y que pues todo este proceso no tuvo, no haya tenido en cuenta en verdad a las comunidades, siempre es así. Siempre es así, debemos generalizar o tener una postura en contra por casos específicos concretos que se hayan dado. Pero bueno, respetamos la postura de cada uno de nosotros y continuamos avante con bueno, me toca ahora a mí, ¿vale? Que también voy a dar una postura a favor. Bueno, y quiero hablar de la dimensión cultural, que además me parece una dimensión muy amplia y que pues, la gran parte del aprendizaje y en psicología, en esa psicología educativa que también hemos visto, es ese aprendizaje que se da en la interacción a partir de toda esa interacción sociocultural y cómo esa dimensión cultural, ¿vale? Puede ser afectada, puede tener un impacto profundo, negativo, cuando esas metodologías participan o no se respetan o no se llevan a cabo, ¿no? Tenemos, ¿qué envuelve lo cultural, ¿no? Estamos hablando de comunidades como esta, los símbolos, la espiritualidad. Las prácticas, los saberes ancestrales y en las comunidades indígenas que habíamos visto en la fase anterior, los wayuu, por ejemplo, cómo esa sabiduría se va transmitiendo. Fíjate, y esto me trae a la mente un viaje anterior que en el Amazonas, específicamente ahí estuve con unas comunidades indígenas y esta la importancia que ellos le dan al vínculo de la tierra, ¿no? Y el proceso de sanación o de la conservación física venía a partir de ese equilibrio con la tierra y el respeto a cada una de las plantas. O a los animales, ¿no? Cómo convivían ellos con toda esta armonía. No, sin embargo, cuando llega una empresa, llega el Estado, la guerrilla, instituciones, etcétera, y llega a arrasar con todo lo que envuelve en las prácticas culturales, se produce un grandísimo impacto y un grandísimo daño a ese colectivo y que como colectivo, por ende, pues va a afectar a todos, ¿no? Entonces, claro, en la dimensión cultural se ve muy afectada y volvemos a la pregunta, ¿cómo esas metodologías participativas van a incidir, a promocionar esa ciudadanía activa para que esa política pública, como voy a hacer una represa, o vamos a hacer o estas actividades mineras o estas otras actividades y realmente van a ser efectivas o no y cuáles son esas consecuencias, en este caso, digamos, socioambientales, culturales, desde la dimensión cultural también. Bueno, dicho esto, yo le doy paso a la compañera Rosalinda nuevamente, que nos tiene una postura a favor y nos va a hablar desde la dimensión social. Adelante, Linda. Bueno, continuamos con la dimensión social. Esta se enfoca en cómo los conflictos afectan a las personas en las comunidades. Esto incluye aspectos como desplazamiento, pérdida de medios de vida o la ruptura de tejido social. También tienen en cuenta cómo las comunidades se organizan, resisten o se transforman frente a los conflictos. Desde la dimensión social, considero que las metodologías participativas son muy importantes porque favorecen la organización comunitaria y permiten que las personas reconozcan cómo los actores activos dentro de su territorio. En contexto como La Guajira, estas metodologías ayudan a generar espacios de diálogo donde las comunidades pueden expresar sus necesidades y construir soluciones colectivas frente a problemas como la escasez de agua y la afectación de tejido social. Nuevamente entra aquí nuestros actores, Pedro Castellano y Rocha Ortega, en el 2025. Los conflictos socioambientales no solo son ambientales o económicos, sino que también son sociales y emocionales. Por tanto, estos procesos participativos son integrados a las dimensiones. En este sentido, los participantes de la ciudadanía no solo mejoran la toma de dimensión,
sino que también favorecen el empoderamiento comunitario y el bienestar colectivo. Continúa nuestra compañera. Bueno, permíteme, yo quiero, digamos, también hablar un poquito de lo que tú has dicho en de tejido social, que me llamó la atención, ¿vale? Sí, Y me hace sonar a la mente, como cuando tú hablabas del tejido social, cómo esto también puede estar relacionado también con la parte cultural. O sea, todo es como, como está, una cadena. sí, como una cadena, porque cuando tú nos hablas de que se pueden producir desplazamiento o fragmentaciones en ese tejido social, y es que también entonces se hace una interrupción o un cambio de todos esos fenómenos culturales o esas experiencias culturales como los saberes ancestrales, porque Correcto. las nuevas generaciones de estas comunidades indígenas o no, pues ya van perdiendo la historia, ¿no? Esa historia Exactamente. colectiva la van perdiendo. Mira, una de las prácticas, ¿vale? Que aprendí entre estas comunidades fue el sombrero del perdón, ¿vale? Pero el sombrero del perdón, que ellos hacen estas, hay una festividad que no me recuerdo la fecha. En esta festividad las familias se reúnen, una práctica cultural bellísima. Y entonces hacen como unas tiritas al sombrero y cada una de esas tiritas tiene algo como de perdón, este año me comprometo a esto, para promover la paz desde el interior a la familia, a la comunidad y en relación con el Estado. Pero cuando hay fragmentaciones como eso, las nuevas generaciones quizás van a perderlo. Entonces me ha parecido maravilloso tu análisis. Bueno, Perfecto. y ahora nuevamente, colega Mauri, ¿ok? Con tu postura, no, ¿de qué nos vas a hablar ahora? Cuéntanos. Un poco de la dimensión económica y quiero iniciar otra vez basándome con el autor Pérez ¿Pero eh, estás a favor o estás en contra? en contra, en Ajá, oposición. cuéntanos. Ok. El autor Pérez documenta que el modelo neoliberal, se dice neoliberal, colombiano ha favorecido el crecimiento de proyectos extractivos con beneficios fiscales para las empresas y hay muy poco control sobre estos impactos. Entonces es muy interesante comenzar con eso y también seguir con el autor que estaba hablando mi compañera Linda, Pardo y Rocha, que ellos describen cómo opera lo que Harvey llama la acumulación por desposesión. O sea, las empresas llegan con sus técnicos, realizan censos parciales, ellos delimitan zonas de exclusión y presentan todo como de interés general de la nación. Y en ese contexto, sin reformas económicas, estructurales, no se ponen límites al poder de las corporaciones transaccionales. Entonces, las metodologías participativas pueden convertirse en este caso en lo que es un recurso cosmético. Bueno, digamos, ok, sí, yo ya sé por dónde va el discurso, Maureen, es decir, es verdad, pero es que siempre vuelvo a decir lo mismo, y no sé qué piensan las otras colegas, es decir, es verdad que cuando hablamos de cosmético, sí, digamos, está la metodología, una cartografía que te revela todo lo que tiene el territorio y que permite tomar decisiones y que luego eso no se cumpla, entiendo perfectamente lo que dice, pero también yo pienso que nosotros debemos valernos del principio de la buena fe, es decir, de que no todos los gobiernos y no en todos los tiempos esas cartografías van a ser cosméticas. Pero bueno, esto es lo que yo pienso. No sé qué piensan los colegas. Y bueno, Tilvia, colega Tilvia, ¿tiene algo que decirnos en cuanto a estas posturas? Tiene su micrófono cerrado, colega. Gracias, estaba ansiosa esperando mi turno. Bienvenida. Mi posición, gracias. Mi posición, pues, o mis argumentos son a favor y hablando desde la dimensión ambiental. Eh, eh, Apoyándome en el autor Pérez de 2021, él propone la gobernanza ambiental como un conjunto de procesos y mecanismos que permiten a comunidades y a empresas y Estado participar juntos en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales. Entonces, esto es precisamente lo que hacen las metodologías participativas. Eh, Perdón.
Bueno, lo que hacen las metodologías participativas. Estas metodologías abren espacios que normalmente están cerrados para las comunidades, las que al final son las directamente afectadas. Entonces, apoyándonos en Pardo Castellanos y Rocha 2025, ellos documentaron los casos que mencionó la compañera Alba al inicio, que es la del Quimbo e Hidroitango. Ellos argumentaron la ausencia de participación real y esto resultó en una gran destrucción de ecosistemas completos y en la pérdida de vidas de comunidades enteras. Entonces, si se hubiese tenido en cuenta las metodologías participativas realmente desde el inicio, muchos de estos daños ambientales se habrían podido prevenir. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra a la compañera Alba. Bueno, entonces, de verdad que hemos hecho hasta aquí un trabajo muy enriquecedor. Em, Vamos a hacer, ya estamos para cerrar este debate y quisiera permitirme hacer como unas conclusiones en nombre pues también de las posturas a favor. Em, a ver, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿vale? Partiendo de lo que es el concepto de la metodología participativa como un proceso experiencial que nos permite a las comunidades y a los actores participar, ¿vale? Aquí tengo, perdona, que aquí tengo una colega de la universidad llamando. Y eh, a partir de esto y teniendo en cuenta también los conceptos de lo que son las dimensiones, de cada una de estas dimensiones en las que una comunidad interactúa ambiental, social, política, económica, ¿vale? Y desde el punto de vista también de ese psicólogo que va a analizar, acompañar el proceso como un mediador y como un agente de cambio, yo quisiera concluir que las metodologías participativas son una condición necesaria. O sea, desde la postura a favor son absolutamente necesarias si nosotros, si se quiere realmente que esas políticas públicas sean efectivas, independiente luego de que se cumplan o no, o como decía nuestra colega, si sean cométicas o no, pero son necesarias porque esto, y partiendo también del principio de la buena fe, que vamos a hablar de una política más justa en lo que son los contextos socioambientales, que va además, y que ya lo decía la colega Linda, esto va a favorecer un empoderamiento de las comunidades. Es que estas comunidades se van a sentir más empoderadas poco a poco en un nivel de empoderamiento y ahí es donde está también nuestro trabajo como psicólogo, nuestra responsabilidad ética, ¿no? De ayudar en ese empoderamiento y cómo hacer uso de esa, eficazmente de esas metodologías. Y que aquí, pues prácticamente hemos analizado dos, que sería la gobernanza ambiental, que proponía uno de los autores, y la otra, la cartografía social, que me parece muy completa. Y quisiera también hacer una analogía entre cómo estos procesos, ¿verdad? Para políticas públicas, para ver la efectividad, si nosotros análogamente lo llevamos a propio a las metodologías participativas dentro de la familia, ¿vale? O sea, así como dentro de la familia. Cuando nosotros empezamos a tener con esa escucha activa a que participe el padre, la madre, los hijos o a nivel vecinal, ya sin hablar de contextos públicos, políticas públicas, pues también ahí es eficaz y es una manera que podemos ir educando también en el resto o extendiendo, ¿no? Y creando conciencia sobre el uso de esta y la existencia de esta metodología participativa. Bueno, para concluirse, le damos la palabra a la colega Maureen, que nos va a hacer esa conclusión desde la postura en contra, de la en oposición. oposición. Bueno, desde la oposición, yo pienso que la participación sin poder de decisión real puede reproducir las mismas desigualdades de siempre. Entonces, las metodologías participativas sí son valiosas, pero necesitan ir acompañadas de reformas jurídicas, políticas y económicas que les puedan dar el verdadero peso en las políticas públicas. De lo contrario, corremos el riesgo que solo se convierta en un trámite más. Sí, sí, Ese sí. sería como a manera de conclusión para todas, chicas. Sí, sí, concuerdo. Bueno, y excelente conclusión, de verdad, Maureen, bastante justa, bastante coherente con todo lo que hemos dicho acá.
Y bueno, la colega Linda tiene algo que decir, la colega Tilvia. No, todo claro. Tilvia, ¿quieres algo agregar a nuestro debate? No, considero que todo está bien, hay que respetar todas las posturas, algunas a favor, otras en contra, y lo válido aquí es que cada postura tiene sus propios argumentos y de alguna manera en el contexto social son válidos. Sí. Maure, ¿querías decir algo? Que te vi con intención de hablar. ¿No? Ok. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí nuestro debate. Quiero también resaltar la dificultad que hemos tenido cada una de nosotras para hacer este debate. De dificultades de todo tipo, de electricidad, de familiares, de laborales, etcétera. Pero aquí estamos cumpliendo con responsabilidad ética y respeto a todo. Muchísimas gracias y a la tutora, gracias por esta oportunidad. Nos vemos en el próximo debate. Muchas gracias. Bye bye. Yone, Chao.